Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos entonces repasando el libro número 5 de La Ley del 1 es material personal, que no está incluido en su mayor parte en los libros del 1 al 4 y tiene los comentarios de Jim y Carla. Estuvimos viendo anteriormente la sesión, el fragmento 22, voy a saltear el fragmento 23 y pasar directamente al fragmento número 24 para continuar. Como lo he dicho anteriormente, no leemos completo el libro, sino que voy eligiendo las partes que me parecen más apropiadas para no hacerlo tan tedioso si se quiere. Ayer no hubo lectura, hicimos una reunión con el grupo aquí en Dubái para hacer meditación y para conversar estos temas. La verdad que se vive muy lindo cuando nos juntamos en grupo y personas que están en la misma frecuencia justamente realizan estas tareas, ¿no? Por eso se los he recomendado varias veces que intenten atraer hacia ustedes las personas que están en su misma frecuencia, en sus zonas, para formar grupos, para hacer grupos de meditación. Creo que es muy importante para el trabajo en el despertar de conciencia. Es importante el trabajo individual, pero el trabajo en grupo también, por supuesto. Así que se los recomiendo mucho, se pasan buenos momentos. Ayer hicimos una meditación con el grupo y después compartimos algunos alimentos, picamos algo, como se dice en Uruguay, y conversamos de todo un poco. Así que, bueno, esa es la razón por la que no hubo meditación. Las reuniones las hacemos una vez por semana, una vez cada 2 semanas, dependiendo cuando las cosas se dan. Pero son buenos momentos, son momentos muy importantes como para reunirnos en grupo y empezar a hacer estos trabajos, ¿verdad? Porque cuando estamos reunidos empezamos a hablar de las cosas que nos afectan, cómo nos sentimos, de las vicisitudes por las que hemos pasado por la vida, nuestros momentos altos, bajos, alegrías, tristezas, y así vamos aprendiendo unos de otros y vamos aprendiendo del despertar de conciencia de otras personas también. Así que los animo nuevamente a formar sus grupos allí donde estén. Seguramente hay personas en el despertar de conciencia cerca de ustedes, hay varios de Uruguay aquí. Aquí está María Valle, dice buenas tardes desde España, también en la ciudad de España donde esté. Seguramente hay personas que están pasando por este proceso de despertar de conciencia y quizás ni siquiera sepan que es un proceso de despertar de conciencia. Por eso justamente este programa de Awakened Travelers fue diseñado de alguna manera para que orientarnos entre nosotros, ayudarnos, respaldarnos, y en los que estamos en este camino de descubrimiento espiritual, para que justamente no estemos o no nos sintamos solos en esto, ¿verdad? Hay muchas cosas que a muchas personas le están ocurriendo y no tienen ni idea de por qué, ni cómo afectará eso a la persona en el corto, mediano y largo plazo. Así que es bueno, ya para los que tienen algo de conocimiento, hacer una página en Facebook, un grupo en Facebook, llamar a las personas de la zona, buscarlos de alguna manera y comenzar a hacer estas reuniones de grupo entre ustedes también. Creo que ya de separación esta humanidad ha tenido bastante y creo que es el momento de que los que estamos en una frecuencia de paz, de armonía, de búsqueda de un crecimiento interior, espiritual, podamos encontrarnos justamente no solo de manera digital como lo hacemos aquí, sino también de manera personal, ya que las meditaciones en grupo son muy poderosas. Hola Verónica, ¿cómo estás? Dice buenos días para todos. María Valle está mirando. Hola, Miriam está por aquí. Y Ana María también. Entonces, como les dije, nos saltamos el fragmento 23 y vamos a continuar con el fragmento número 4, sesión 39. Estamos en la página 83 de 246 de este libro número 5 y Jim comienza diciendo: las dificultades para recuperar la energía física que experimentó Carla como consecuencia de las 2 ingestiones de LSD continuaron reduciendo el tiempo de las sesiones y manteniendo su estado de relativa fragilidad. De nuevo pudimos comprobar no solo los poderosos efectos de este agente químico, que no recomendamos a nadie, dice entre paréntesis, sino también los incluso más poderosos efectos
de las elecciones erróneas realizadas por quienes desean por encima de todo servir a los demás. A medida que aumentaba el tiempo y la experiencia con el contacto Ra, nos dábamos cada vez más cuenta de que el honor de proporcionar este tipo de servicio llevaba consigo la necesidad de una idéntica medida de responsabilidad para proporcionar el servicio con tanta pureza y armonía como fuéramos capaces de conseguir en cualquier faceta de la experiencia vital. Lo que se aprendía debía practicarse en la vida diaria, o de lo contrario tendríamos dificultades en el ritmo vital, que eran los medios por los que la mente subconsciente iba a proporcionar la oportunidad de recuperar el equilibrio y la armonía perdidos. Esas dificultades podrían entonces identificarse con los cruzados de Orión en forma de ataques psíquicos destinados a poner fin al contacto de Ra. Qué importante lo que dice aquí también, y lo voy a marcar. Dice: lo que se aprendía debía practicarse en la vida diaria, o de lo contrario tendríamos dificultades en el ritmo vital. De nada sirve hablar de todas estas cosas y aprenderlas si no las practicamos en nuestra vida. Entonces, creo que, y aquí lo deja bien claro, para ellos que estaban en este camino del servicio y atrayendo esta información tan importante, tenían que llevar su vida de una manera correcta y de acorde a esos principios espirituales, ¿no?, del servicio. Dice aquí Jim: descubrimos también que cada persona que encarna trae consigo ciertos caminos, preferencias o formas de nutrir su esencia interior. Esa esencia interior es el verdadero artífice y ennoblecedor de nuestras vidas cotidianas. Cuando preguntábamos a Ra sobre el mejor modo de ayudar al instrumento, solíamos recibir sugerencias más específicas de acuerdo con la situación, pero siempre se nos recordaba que las cualidades que conformaban los medios de Carla para nutrir su ser interior. Dice María Valle por aquí: hay un modo de aunar energías de meditación, buscar un logotipo como unificación del grupo para enfocarse en él. Yo tengo un grupo de meditación en Facebook. Perfecto, claro, así es. Cuanto más grupos formemos, mucho mejor, más energía vamos a concentrar para apoyar el cambio energético en nuestro planeta. Dice Carla al respecto: los datos obtenidos del contacto Ra indican que nunca dispuse verdaderamente de mucha energía física, lo que se ajusta al propio sentido personal y subjetivo que tengo de mi persona como una persona que avanza en su camino a fuerza de energía mental y espiritual, perezosa físicamente. Lo llamo pereza porque paso duros momentos cuando me esfuerzo por realizar una tarea física, a menos que sea caminar y pasear, bailar o nadar, actividades rítmicas que adoro. Incluso en mi niñez era bastante capaz de sentarme y leer, o sentarme e imaginar durante horas. Así que las sesiones que manteníamos agotaban completamente mi energía física innata con bastante rapidez. Hasta este mismo día, creo que desde entonces siempre he salido adelante a fuerza de nervio y simple gozo de estar viva, del que dispongo en abundancia, dice Carla. Tanto Don como Jim eran personas muy honradas, de marcada integridad y carácter, que me ayudaron enormemente, pues el proceso del ataque psíquico podría solo incidir en distorsiones inherentes. Se amaban uno al otro y se trataban con gran respeto, e hicieron todo lo que estuvo en su mano por ayudarme. Fueron maravillosos para garantizar que todo se realizara de la manera más correcta posible para que yo me sintiera más cómoda. También he tenido la ventaja de ser una especie de alma recta durante toda mi vida. Por lo tanto, la energía negativa podía tan solo intensificar mis numerosos problemas físicos. Por esa razón, las sesiones eran sumamente agotadoras. Pero de todas formas me regodeaba en ellas, pues ver el placer de Don en las conversaciones con Ra era pago más que suficiente para mí. Descuidaba la fuerza vital, y lo sigo haciendo, si dándola puedo ver al prójimo vivir más plenamente. Debería señalar que considero la pureza interior de la que habla Ra no como una virtud brillante, no como un logro personal, sino más bien como un don natural. No puedo recordar un solo momento en que no estuviera completamente sumida en la pasión de mi vida, la vida misma.
Siempre me he visto como una criatura de Dios y he deseado que mi vida fuera un regalo para esa deidad. Me atraía la virtud tanto como a otros les atrae el juego o las drogas. Esta inexplicable condición se mantiene aún. Mis esperanzas para esta vida siguen siendo simplemente dar todo lo que tengo al Creador. Lo que no es esa pureza, la castidad autoimpuesta o el retiro respecto a las funciones del mundo. He seguido siempre mis relaciones y basado mi vida alrededor de ellas. He confiado en mi pasión y he tenido un lado terrenal incluso vulgar, dice Carla. Sencillamente creo que la vida es una maravilla y gozo y que todas las limitaciones, confusión, pérdidas y dolor de este mundo no han cambiado mi opinión al respecto. Es lindo ver que son personas normales en definitiva y saber más de ellos para también entender el material que trajeron, ¿verdad? Sesión 39, el 16 de marzo de 1981, dice lo siguiente. Interrogador dice, el instrumento se preguntaba si la sensación de fragilidad que siente es el resultado de la ingestión química que hace... El instrumento se preguntaba si la sensación de fragilidad que siente es resultado de la ingestión química de hace unas 6 semanas. Y Ra le dice, así es. Este instrumento está atravesando el periodo más intenso de debilidad y distorsión del complejo físico debido a los efectos dobles de las dos ingestiones. Este instrumento podría esperar que esa intensidad extrema perdure durante un periodo de 15 o 20 de vuestros ciclos diurnos. Las distorsiones de debilidad comenzarán a atenuarse, aunque no tan rápido como habíamos pensado en este principio, ¿verdad? Y sigue hablando del físico de Carla y Ra habla de su fuerza espiritual, que es la que la saca adelante en definitiva, ¿verdad? Vamos a pasar al fragmento 25, vamos a dejar esos atrás. Aquí María compartió seguramente lo que es el grupo que ella tiene en Facebook, lo pueden ver en pantalla para los que están siguiendo esto por el grupo de Facebook y los que están viendo por YouTube, creo que no van a poder verlo. Pero bueno, seguimos, fragmento 25, sesión 42 del 22 de marzo de 1981. Jim dice así, casi todo el mundo que se halla en el camino de búsqueda consciente de la verdad ha tenido algún tipo de experiencia mística que puede o no tener sentido para la persona. La mayoría de esas experiencias permanecen insondables para nuestras mentes conscientes y llevan a cabo su trabajo de manera invisible e incomprensible. Como seres que habitan en tercera densidad, con el gran velo del olvido sobre nuestra capacidad de ver y de conocer realmente, debemos contentarnos con el hecho de que no estamos dando más que los primeros pasos hacia la comprensión de esta ilusión. Pero podemos también tener la seguridad de que no hay errores y de que los acontecimientos de nuestras vidas, ya sean ordinarios o extraordinarios, ocupan el lugar adecuado en el momento adecuado. Y dice Carla al respecto. Don tuvo diversas experiencias de alteración de la conciencia que quedaron permanentemente grabadas en su memoria. La iniciación de la que habla aquí la recibió en 1968 mientras hacíamos meditación juntos. Súbitamente se halló en un mundo donde los colores cobraban vida. Dijo que esos colores dejaban nuestras tonalidades terrestres a la altura de meras fotografías en blanco y negro. Eran tridimensionales. Vio aguas llenas de vida y un amanecer dorado recorriendo el cielo. Abrió los ojos y estaba en su silla. Volvió a cerrarlos y recuperó la visión de ese otro mundo. Ese estado duró una media hora. Otro acontecimiento notable para mí fue una noche en la que él estaba meditando y vio que su brazo comenzaba a moverse rápidamente de arriba a abajo, desde el codo a los dedos, mientras lo tenía apoyado sobre el respaldo de la silla. Una luz azulada comenzó a emanar de él y agradeció eternamente que hubiera alguien más para observar que su brazo se volvía azul y luminoso. Las transmisiones posteriores indicaron que las entidades de los ovnis le habían recargado las baterías. Interesante, ¿verdad? Tantas
experiencias inexplicables muchas veces, pero ahí están. El interrogador dice en la sesión 42 del 22 de marzo de 1981 lo siguiente: hace unos 20 años o algo menos, tuve durante una meditación una experiencia de la que he hablado antes, muy profunda. ¿Qué disciplinas serían las más adecuadas para recrear esa situación y ese tipo de experiencia? Y Ra le dice: tu experiencia se plantearía mejor desde el punto de vista del ceremonial mágico. Sin embargo, el errante o el adepto tendrá un potencial mucho mayor para ese tipo de experiencia que, como sin duda has determinado, es de naturaleza arquetípica, perteneciente a las raíces de la conciencia cósmica. El interrogador le dice: ¿guardó aquella experiencia alguna relación con la magia ceremonial del alba dorada? Y dice Ra: la relación fue de congruencia. En definitiva, le está diciendo que sí. Dice el interrogador: si trato de reproducir esa experiencia, ¿sería mejor que siguiera las prácticas de la Orden del Alba Dorada? Y Ra le dice: tratar de reproducir una experiencia iniciática es retroceder, por así decir. No obstante, la práctica de esa forma de servicio al prójimo es apropiada en tu caso, que trabajas con tus compañeros. No es lo más apropiado para las entidades de polaridad positiva que trabajen solas por razones obvias. Ahí ya lo saben. Entonces, justamente estamos hablando también de formar grupos y hacer trabajos en grupo. Esto es muy, muy positivo y muy, muy fuerte. Dice el interrogador: entonces, ¿aquella experiencia fue una forma de iniciación? ¿No es así? Y Ra le dice: sí. Esos son iniciaciones que pueden ocurrir de manera así fortuita, si se quiere, o inesperada, a través de meditación, incluso a través de los sueños. He hablado anteriormente del Grupo Rama. Para los que tienen a alguien del Grupo Rama cerca, también pueden buscar, los que están en Montevideo, y hay otros en el interior del país que siguen las prácticas del Grupo Rama, y ellos tienen dentro de sus prácticas iniciaciones también, que cuando ha llegado el momento los guías no terrestres preparan las iniciaciones o pasan las fechas y los lugares y reciben los miembros del grupo las iniciaciones. Es bastante interesante. Tuvimos aquí por Dubái 2 veces a un instructor del Grupo Rama, Rafael Ulloa, que sigue haciendo su trabajo en Montevideo, si mal no recuerdo es la calle San José, pero tiene su canal también de YouTube. Pueden buscar Rama Uruguay y lo van a encontrar. Después me acordaré el nombre del canal de él para pasárselos, pero creo que está el link en algún lugar de nuestra... Contacto Directo, así es. Contacto Directo se llama, ahora me acordé. Se llama el canal de Rama. Ahí pueden ver, y está pasando en vivo también, está haciendo las charlas en vivo y las deja en el canal grabadas para las prácticas que hace el Grupo Rama. Fragmento 26, sesión 44 del 28 de marzo de 1981. He de decir también importante que ellos hacen salidas de campo, meditaciones en grupo, así que muy, muy recomendable. Jim dice: la sesión 44 se suprimió del libro 2 porque es casi en su totalidad una sesión de mantenimiento. Sin embargo, al preguntar sobre la mejor manera de revitalizar el vehículo físico de Carla y de ayudar al contacto con Ra en general, descubrimos un par de principios fundamentales que nos parecieron útiles a partir de ese momento. En la primera respuesta, hallamos que un fuerte deseo de servir no es suficiente cuando no está equilibrado por la sabiduría. Carla, así como el resto del grupo, experimentó en los primeros meses de contacto Ra un deseo imperioso de servir mediante la celebración del mayor número posible de sesiones con Ra, superior a lo que podría ser beneficioso para el contacto a largo plazo. Programar tantas sesiones en un periodo tan breve de tiempo estaba agotando en exceso la energía física de Carla, y eso significaba que el número total de sesiones que era posible realizar durante su encarnación se vería probablemente reducido.
El segundo principio que hallamos de interés fue el poder de la dedicación. Si Carla decidía dedicarse a mantener una sesión con Ra, solía emplear en aquello la energía equivalente a una jornada entera de trabajo, aunque después la sesión no llegara a realizarse. Por lo tanto, era sumamente importante que su dedicación estuviera nivelada con la sabiduría, aunque fuera la del grupo de apoyo y no la suya propia. Así, para cualquier persona es la voluntad la que gobierna la dedicación y todos los pensamientos, las palabras y las acciones de que ella se derivan. La manifestación de los deseos depende de la forma en que se oriente la voluntad. Por consiguiente, es importante realizar un uso muy cuidadoso de ella. Esto aplica para todos nosotros, por supuesto, ¿verdad? Cómo aplicamos nuestra voluntad en las cosas que queremos hacer y cómo eso lleva a la manifestación de las experiencias en nuestra vida. Carla dice: mi cuerpo siempre ha sido frágil, con imperfecciones que arrastra desde el nacimiento, y habiendo tenido que guardar cama debido a una fiebre reumática a la edad de 2 años y a causa de un problema renal a los 13 y a los 15, desde entonces he continuado con un padecimiento cada vez mayor de artritis reumatoide y de otras enfermedades reumatoides. En el año 1981, cuando comenzó el contacto con Ra, me sometí a varias operaciones en las muñecas y las articulaciones de los dedos y sufría alteraciones debidas a la enfermedad reumática en prácticamente cada articulación de mi cuerpo. Se continúa hablando acerca de su cuestión física y dice por aquí: tenía la impresión de que estaba defraudando al grupo cuando Ra dijo que tendríamos que limitar la duración de las sesiones, y siempre he hecho lo que he podido para maximizar un periodo de trance. Donald y Jim nunca me reprocharon nada, ni siquiera una única vez, y demostraron una paciencia infinita para trabajar con mis limitaciones. Sin embargo, derramé muchas lágrimas de frustración porque deseaba profundamente continuar con la canalización de Ra. Fue beneficioso para el contacto que Jim y yo fuéramos amantes, pues parece ser que toda la energía física que tenía para dar después de las primeras sesiones era la energía que él me transfería cuando hacíamos el amor. ¿Cómo es que una persona llamada pura tiene un amante? Pues puramente, por supuesto. Intenté abstenerme de mantener relaciones sexuales durante unos 2 años, cuando Don y yo empezamos a vivir juntos. Pero aquella opción vital me resultó sumamente difícil e insatisfactoria. Después de comentar el tema con Donald, llegamos al acuerdo de que podría tener un amante si quería. Como él estaba fuera la mayor parte del tiempo, pues era piloto de la Eastern Airlines, pude ser totalmente discreta. Nunca vio al amante, ni éste le vio a él. Cuando Jim comenzó a venir a las meditaciones de manera regular, de nuevo había estado sin mantener relaciones durante unos 4 años, al no tener a nadie a mi alrededor que me hubiera convenido como amante y amigo. Jim fue la respuesta a las oraciones de una joven sin pareja, pues amaba profundamente su soledad la mayor parte del tiempo. Pero era un maravilloso compañero y un amante sorprendente cuando estaba en la disposición. Él no quería nada de mí, en el sentido cotidiano de tener una compañía constante, mientras que Don solo quería ese compañerismo. Los 2 hombres se acoplaron a mi vida como piezas de un puzzle. Mientras aquella situación duró, fuimos un trío compacto y maravilloso de personas que deseaban verdadera y plenamente servir. Durante un tiempo pensé en las palabras de Ra acerca del matrimonio y finalmente decidí que debía tomarme unas vacaciones, las primeras que disfrutaba desde 1971. Jim y yo nos fuimos a la playa, donde descansamos y sentí una gran sanación. Veo esto como el primer paso que di para alejarme de las fuerzas de la muerte y caminar hacia la vida, como hubiera deseado que Don también hubiera podido hacerlo, pero ese deseo no estaba en él. Creo en los comentarios de Ra sobre cómo abordar un ataque psíquico son muy sensatos. Considerar que estas experiencias no son de importancia vital es invitar a su prolongación. Cuando se afrontan y se les da plena consideración sin temor,
sino simplemente coexistiendo con esas energías y amándolas, viéndolas como el propio lado oscuro, esos ataques se transforman sencillamente en experiencias que vivir y sobre las que reflexionar, trabajando por la aceptación de la totalidad del ser. Jesús sugirió no resistir al mal, y creo que esto forma parte de lo que quiso decir. Recibir ese ataque como algo que procede del yo y amarlo por el yo es apartar su dentellada y neutralizar su veneno, dice. Donald se había interesado por los rituales mágicos mucho tiempo antes de que yo llegara a su vida. Se sentía fascinado por la idea de que pudiera ayudarme, en cierta medida, al ocuparse de las entidades negativas que proporcionaban el ataque. Siempre ha sido una idea incómoda que, como una vez comentó con Jim, hubiera intentado realizar un pacto con la entidad que me atacaba con tal persistencia, un pacto en el que él entregaría su ser para ocupar mi lugar. Sesión 44 del 28 de marzo de 1981. Y dice Ra: os recibo en el amor y la luz del infinito creador, estamos en comunicación con vosotros. Y el instructor le dice: el instrumento tiene una pregunta sobre su nivel de vitalidad. Tenemos algunas dificultades para evaluarlo. ¿Es posible que lo comentemos? Y Ra le dice: examinamos a este instrumento y hallamos que podemos ser útiles sin caer en la transgresión, dada su decisión de soportar la evaluación más cuidadosa posible, aunque no sea la que quisiera esperar. Nos ha sorprendido que hayamos podido mantener el contacto de manera regular durante este periodo tan intenso de interferencia negativa. Las transferencias de energía sexual han proporcionado a este instrumento en algunas sesiones recursos vitales adicionales a lo que poder recurrir. Sin embargo, no ocurre así en esta sesión y por lo tanto es la voluntad del instrumento la que impulsa su complejo corporal. Hago aquí un saltito pequeño y dice: quisiéramos señalar que el martirio no es necesariamente útil. Pedimos al instrumento que examine estos conceptos, que valore y discrimine su posible veracidad. Y si los considera precisos, sugerimos que deje el poder de realizar esa valoración en manos del apoyo del grupo, cuyos intereses se hallan mucho más equilibrados que los suyos. Permitir que las decisiones se tomen sin expectativas concretas o apego a los resultados. Bien, vamos a seguir adelante entonces. Y el instructor le dice por aquí: ¿podéis explicar qué es el sonido que he escuchado en mi oído izquierdo cuando habéis comenzado vuestra comunicación? Y aquí le va a servir a más de uno el tema de las señales en los oídos, ¿verdad? Y de esas campanitas, de esos tintineos o los diferentes sonidos en nuestros oídos en diferentes momentos, los zumbidos. Y dice: soy Ra, era una señal de orientación negativa, ¿verdad? Y lo que él le dijo fue en el oído izquierdo, ¿verdad? Era una señal de orientación negativa. El interrogador dice: ¿podéis indicar cómo se escucharía una señal de orientación positiva? Y Ra dice: hay dos tipos de señal positiva. La primera, si la señal se localiza en el oído derecho, indica un signo de que recibís un mensaje sin palabras que dice: escucha, presta atención. Entonces, recordemos, en el oído derecho es positivo, para que escuchemos eso, y si es en el oído izquierdo es porque es algo de carácter negativo. Dice: el otro signo positivo es el sonido percibido por encima de la cabeza, que es la confirmación equilibrada de un pensamiento. Ya estamos viendo entonces cómo funciona este asunto. En el oído derecho es positivo, en el oído izquierdo es negativo. El interrogador dice: ¿recibo alguna otra señal de signo negativo? Y Ra le dice: es correcto, pueden recibirse formas pensamiento, formas palabra y visiones, pero pareces capaz de distinguirlos, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que podemos recibir. Es que hay que sensibilizarse un poco y estar atentos a las señales, ¿verdad? No estar tan distraídos durante el día, porque se nos pasan muchas de esas señales, tanto para bien como para mal. Dice el introductor: ¿hay alguna razón por la que esté receptivo a estas señales de naturaleza negativa? Y dice Ra: ¿no eres todas las cosas? El introductor le pregunta:
Creo que sería una buena idea finalizar el contacto en este momento para que el instrumento pueda recuperar la energía necesaria antes de proseguir con estas sesiones. Me gustaría mucho continuar el contacto, pero creo, aunque no puedo calcular exactamente el nivel del instrumento, que no debería agotar más energía. Ira le dice: respondemos a una pregunta que no ha sido formulada, pero que es muy importante, por lo que os pedimos perdonéis esta transgresión. El instrumento ha perdido ya la energía destinada exclusivamente a este objetivo. Haced lo que queráis, pero tal es la naturaleza de la percepción del instrumento para el contacto y la única razón por la que lo podemos utilizar. Siempre es la voluntad de Carla la que va por delante ahí. El interrogador le dice: no estoy seguro de haber entendido completamente lo que habéis dicho. ¿Podéis decirlo de otra manera? ¿Podéis explicarlo mejor? Ira le dice: cada uno de los que participáis en esta labor ha dedicado conscientemente la existencia que experimenta ahora al servicio al prójimo. Este instrumento ha refinado esa dedicación mediante una amplia experiencia con la canalización, como lo llamáis, de la filosofía de la confederación, por llamarla así. Por lo tanto, cuando contactamos por primera vez con este instrumento, había ofrecido su existencia no solo al servicio al prójimo, sino a la comunicación de esta naturaleza. A medida que este contacto se ha ido desarrollando, esa dedicación se ha vuelto muy específica. Por tanto, una vez que el instrumento dedica su energía vital a nuestras comunicaciones, incluso aunque no se lleve a cabo la sesión, esa energía vital se pierde para la experiencia diaria del instrumento. Por eso indicamos la importancia de que el instrumento libere la voluntad del proceso de determinar los tiempos de trabajo, puesto que si desea el contacto, la energía se acumula y de esa manera se pierde para otros fines cotidianos o mundanos. Solo la intención de ella hace que se acumule la energía para el contacto, pero si el contacto no se produce, entonces se termina perdiendo. Siguen hablando un poquito de la energía de ella, y dice el interrogador: eso es muy esclarecedor para nosotros, gracias. Cada uno de nosotros recibe señales y tiene sueños. He tenido conciencia de una comunicación clariaudiente al menos una vez al despertarme. ¿Podemos sugerir un método por el cual podríamos anular la influencia de una fuente negativa que no deseamos? Y dice Ra: hay varios métodos. Vamos a ofrecer el que está más al alcance o es más sencillo. Compartir el difícil contacto con el prójimo vinculado a este trabajo y meditar en amor para quienes envían esas imágenes y en la luz para el yo y el prójimo. Es el medio más general de anular los efectos de esos hechos. Menospreciar estas experiencias por el uso del intelecto o las disciplinas de la voluntad es invitar a que sus efectos se prolonguen. Es mucho mejor compartir en confianza esas experiencias y unir los corazones y las almas en el amor y la luz con compasión para quien las envía y como armadura para el yo. Dice el interrogador: ¿puedes decir cuál es la fuente del sueño que ha tenido el instrumento esta mañana justo antes de despertar? Voy con un poquito de agua. Y dice Ra: el sentido del sueño, llamémoslo así, estaba influenciado por Orión. Las prendas vestidas en el sueño revelan mucho sobre los patrones de asociaciones simbólicas del inconsciente del instrumento. Y el interrogador le dice: hace unos años, en una meditación, mi brazo comenzó a emitir luz y a moverse rápidamente de manera involuntaria. ¿Qué es lo que ocurrió? Ira le dice: el fenómeno fue una analogía que tu yo superior te proporcionó. La analogía fue que el ver que eras... La analogía fue que el ser que eras estaba viviendo de una manera no comprensible para los físicos, científicos o médicos, por así decir. El interrogador le dice: a donde trato de llegar en el curso de esta sesión es a saber si existe alguna práctica que pudiéramos seguir para revitalizar mejor al instrumento, pues debemos hacer todo lo necesario. Y le pide más explicaciones.
Y dice por aquí el interrogador de nuevo, dice: he examinado un diagrama de la progresión de las prácticas mágicas, comenzando por Malkuth y finalizando por Kether. Me preguntaba si ello corresponde a los colores o a las densidades, siendo Malkuth la primera, Yesod la segunda, Hod y Netzach la tercera, Tipareth la cuarta y así sucesivamente. ¿Es correcto? Y dice, básicamente es incorrecto, aunque estás sobre la pista del razonamiento correcta. Cada uno de estos niveles posee una complejidad de centros energéticos y diferentes matices, así como cierto papel en diversos equilibrios. El equilibrio inferior, medio, superior y el equilibrio total. Por lo tanto, en cada nivel existen colores o rayos complejos y cargas complejas, por así decir. Creo que Estados Unidos, por lo menos las veces que he estado allí, en bibliotecas, buscando material y demás, hay una gran cantidad de libros de magia, hay varios grupos que se dedican a la magia, a cuestiones místicas y demás. En general creo que es el país que está más, no sé si la palabra es evolucionado en ese sentido o que lo practican más en general, a un nivel más estudiado, quiero decir, ¿no? Se practican en muchos lugares la magia, pero quizás una magia más de barrio, más ritual, pero bueno, creo que en Estados Unidos lo han llevado a otro nivel. Y no solo las personas en general, sino por supuesto a niveles de gobierno que han explorado también mucho de estos rituales y los llevan a cabo en varias esferas del gobierno, ¿no? Y han llegado hablando de la visión remota y cuestiones psíquicas, y son tantas los experimentos que han hecho y están utilizando en general que sería largo de denominar aquí. Dice el interrogador: el camino de la izquierda representa la vía del servicio al yo, y el camino de la derecha, el servicio al prójimo. Y Ra le dice, esta va a ser la última pregunta: no es correcto. Esos niveles son relaciones. Cada vía ofrece esas relaciones. Es la intención de quien pone en práctica esos conceptos poderosos lo que determina la polaridad del trabajo. Las herramientas son herramientas, dice. Dice, para terminar, dice el interrogador, quisiera preguntar si es posible que el Ipsissimus, tenga una polaridad positiva o negativa, o ninguna en absoluto. Y dice Ra, vamos a responder al significado de ese término en un sentido especializado. El Ipsissimus es quien ha dominado el árbol de la vida y que ha utilizado esa maestría para la polarización negativa. ¿Tenés alguna pregunta breve? Y el interrogador le dice, siento que hoy nos hayamos desviado un poco del camino marcado. Pienso que lo más importante que hemos conseguido hoy es haber descubierto cómo regular mejor las sesiones para el instrumento, y espero que perdonéis mi incapacidad ocasional para seleccionar las preguntas adecuadas. A veces tiento un terreno para ver si podemos ir en esa dirección. Una vez allí puedo determinar si es necesario continuar en él o no. Ra se despide y pasamos al fragmento 25 de la sesión 45 del 6 de abril de 1981, que lo vamos a leer en el próximo encuentro que tengamos. Y voy a leer lo que pusieron por aquí. Hola Ninoska, ¿cómo estás? María Carvalho. Y María Valle puso una experiencia mística que puede surgir a partir de una meditación, te puede cambiar el sentido de la vida y cómo enfocarla. Sí, totalmente. Un día me desperté temprano aquí en casa y me fui a hacer una meditación al living, al sillón, y no pasó mucho tiempo hasta que escuché una voz, si pudiera describirlo, creo que sería en la parte de atrás de la cabeza, algo así. No es una comunicación telepática, como yo la llamo, ¿verdad? Porque a veces podemos tener un pensamiento, que nos llega un pensamiento, y también eso es información que nos están enviando, pero esto fue como una voz. Y entre otras cosas, porque fue una frase corta, personal al principio, me decían, no hay tiempo que perder. Creo que esa fue una de las experiencias que me marcó a mí, una de esas veces que realmente los escuché como una voz
en mi cabeza, y es como creo que sería la telepatía desde mi punto de vista por lo menos. Y sí, sin duda que te cambia la forma de ver las cosas, el sentir eso, ¿verdad? En mi caso, creo que, si mal no recuerdo, esa había sido la primera vez, y después sí, las conversaciones con los guías, cuando estaban despertando en la noche, cuando estaba todavía en ese momento de entre despierto y dormido, que todavía los escuchaba, pero todavía es una experiencia diferente, porque es como que estuvieras en un sueño y se vive de manera diferente, pero esta fue una voz dentro de la cabeza. O sea, son tantas las experiencias que se ofrecen en este camino del despertar que bueno, es difícil describirlas a todas, pero sí, muchas de ellas, o creo que todas ellas te cambian la forma de ver el mundo. Pero hoy en día muchas personas reciben estos mensajes, y como les digo, ¿no? Hay muchas personas que están perdidas en este camino y que muchos creen haberse vuelto locos, ¿verdad? Porque cuando uno dice por ahí que escuchó una voz en su cabeza, la gente empieza con todos esos tabúes propios de nuestra sociedad y el desconocimiento que tiene nuestra sociedad en general de todos estos fenómenos espirituales y psíquicos en general. Bueno, por suerte en mi caso he tenido muchísimos exámenes psicológicos a lo largo de mi carrera. Nosotros los pilotos tenemos que pasar exámenes médicos, por lo menos mientras estabas en la Fuerza Aérea, que lo hice por 12 años en Uruguay, pasábamos todos los años por un examen psicológico, y después sucesivamente también. Cada vez que alguien va a dar una prueba de ingreso a una compañía aérea, también pasamos por varias pruebas psicológicas. Las pruebas de ingreso aquí donde estoy toman 5 días en general, así que no tengo miedo de decirlo, sé que todo esto existe, todo esto es verdad, me ha ocurrido a mí, y al que le guste bien y al que no también. Les mando un beso grande, que pasen bien, y voy a leer aquí: gracias por tu dedicación, dice María, bueno, a las órdenes. Y dice María: personalmente tuve la visión de un ser al que inquirí que se identificara porque sentía que me transfería datos que no percibía. Me contestó: no tengas miedo, soy tú misma. Así es, soy tú misma. Nosotros, como ya creo que lo repasamos en algún momento, tenemos guías, y nuestros guías son espirituales y materiales, y muchos de ellos pueden ser partes de nosotros mismos en otro momento, como también lo comenté, aquella bola de luz que volaba a mi derecha, como se lo pregunté a un canalizador en Estados Unidos a ver quién operaba esa nave. Él me contestó que era yo mismo. Así que, ¿qué les parece? Todo esto y mucho más, mis amigos, en este camino del descubrimiento espiritual y energético en general del planeta que estamos viviendo. Les mando un beso grande, entonces, que pasen bien, y estamos hablando mañana seguramente. Aunque mañana tengo una sesión de otro tipo de cosas que estoy haciendo, y no sé si voy a llegar a las 4, pero siempre les voy a estar avisando una hora antes. Chao, chao. Que pasen bien.